Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Felipe Hernández del Ángel y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza. El día de hoy, en la materia de Literatura Universal, guiado por el catedrático José Enrique Saucedo Tobar, presentaré una reseña literaria sobre el Ramayana. Empezando con el título y el autor de la obra, que en este caso el título es El Ramayana y fue escrito por Valmiki. Se saben muy pocas cosas acerca de su vida. Prácticamente lo único que se sabe es que es el autor de esta obra. El Ramayana pertenece al género épico. Al narrar la vida y las aventuras de Rama, se convierte más específicamente en una epopeya. Contexto literario, histórico y sociocultural. La literatura hindú es una de las más antiguas. Se estima que el primer registro surgió hace más de 4000 años en lo que hoy es la India y en algunas regiones de Pakistán. También se conoce como literatura sánscrita, porque la mayoría de las piezas están escritas en sánscrito, lenguaje antiguo constituido por varios tipos de escritura. En términos generales, la literatura hindú habla sobre la sabiduría, la religión, el culto y las normas sociales, temas que fueron tratados a lo largo de los escritos. El texto también fue formado por una serie de fuerzas históricas. El Ramayana se escribió en un momento en que los reinos se estaban volviendo poderosos y los reyes comenzaron a ejercer un enorme poder político. La dedicación de Rama a la misericordia y la justicia contrasta fuertemente con la realidad histórica del asesinato y el engaño en las primeras dinastías indias. Es posible que la historia de Rama estuviera destinada en parte a ofrecer un modelo para el rey ideal. Durante esa época se establece una clasificación de castas que incluso se mantiene hasta la actualidad. Esta categorización se hace de la siguiente manera: sacerdotes y estudiosos de la literatura, brahmanes, guerreros, comerciales y campesinos, incluyendo también a los esclavos, y los invisibles, considerados subhumanos. El Ramayana también fue moldeado por el contexto social y religioso de la época en el que fue escrito. El budismo, que se centra en el esfuerzo espiritual individual en lugar de la devoción a las deidades, y el jainismo, que hace hincapié en no dañar a un grado avanzado, también comenzó a competir con el hinduismo en el momento en el que se compuso el Ramayana. Algunas de las virtudes de Rama, particularmente su dominio de sus pasiones, reflejan una influencia budista y jainista. Argumento de la obra. En este video solo se tomarán en cuenta los apartados desde la transformación de un malvado hasta el Ramayana es cantado ante Sri Lanka. El Ramayana nos recibe con la transformación de un malvado. La historia comienza presentándonos a Ratnakar, hijo de Varuna, el semidios de las aguas. Un día, el pequeño Ratnakar fue a jugar al bosque y al intentar volver a casa se extravió. Un cazador encontró a Ratnakar y lo llevó a su casa, donde junto con su esposa tomaron la decisión de criarlo, ya que pensaban que era un regalo divino, mientras los padres de Ratnakar lloraron su partida. Ratnakar creció junto con los cazadores, mientras olvidaba a sus antiguos padres. Él desarrolló una puntería increíble, aunque no haya tenido la oportunidad de recibir educación. Ratnakar llamó la atención de una princesa, pero él la rechazó porque quería estar con Tara, que era la hija de otros cazadores, pero debido a los caprichos de Tara, se convirtió en un ladrón. Tara exigió una rara gema que vio encima de una cobra. Ratnakar salió a su búsqueda, pero no logró encontrarla. Él se enteró que una gema como la que quería Tara se hallaba en un templo. Se dirigió a ese templo, matando al Brahman y atracando el recinto. Es entonces cuando se presenta a Narada Muni, y buscaba salvar a Ratnakar de esa vida desastrosa.
Narada le explica la ley del karma, que es una ley que rige en el mundo material. Cada persona está destinada a disfrutar o sufrir lo que en justicia merece, como consecuencia de sus propios actos. Por todo lo que hizo Ragnar, tendría que experimentar el mismo sufrimiento. Él trata de justificar sus actos diciendo que lo hacía por su familia y que era lo único que sabía hacer. Narada lo reta para ver si su familia aceptaría compartir el karma con él, pero para su sorpresa, Ragnar nadie quiso ayudar. Decepcionado, regresa con Narada, comparte la respuesta de su familia y lo ruega por una solución. Narada le dice que la mejor forma es recitar los santos nombres de Dios y llevar una vida de bien, pero él no se siente digno de hacer eso, piensa que es mejor decir Mara en vez de Rama. Narada acepta, pero le dice que tiene que estar muy concentrado y esperar en ese lugar hasta que regrese. Pasado un tiempo, Narada volvió y se encontró a Ragnar dentro de un gigantesco hormiguero. Narada lo despertó del trance y purificó a Ragnar, que ahora pasaría a llamarse Valmiki, iniciando así una nueva vida de bien, en donde no lastimaría ni a un pequeño insecto. El sabio Narada narra la historia de Rama a Valmiki. Valmiki convirtió su choza en un pequeño templo, en donde toda su familia logró purificarse, atrayendo así a muchos ascetas que ahora vivirían ahí. Valmiki preguntó una vez a Narada si existía una persona perfecta. Él menciona que sí la hay, empezando a describir a Rama, cuyo nombre da felicidad a los seres vivientes, y que descendió a este mundo como un valiente y justo príncipe en la dinastía del Sol, y fue gobernante de Ayodhya, el reino invencible. Después de describir las cualidades de Rama, el sabio continuó con una sinopsis de la epopeya de Rama, el reino de Ayodhya, la vida con su maestro, sus combates como guerrero, la conquista de su consorte Sita, su exilio en el bosque, la alianza con los monos y osos para rescatar a su consorte Sita, su surco del mar, la lucha contra los demonios en Sri Lanka y el retorno triunfal a la ciudad de Ayodhya para gobernarla como un rey ideal. Valmiki escuchó de los labios de su maestro espiritual la cautivadora historia de Sri Rama, el poseedor del nombre que había estado cantando constantemente con un éxtasis indescriptible. Narada fue breve, pues al sentir que la emoción quebrantaba su voz, se despidió y continuó su interminable viaje para iluminar a las almas de este mundo. Valmiki, después de escuchar el resumen de tan bella historia, quedó pleno y con el corazón rebosante. Entonces adoró a su gurú, expresando profunda tristeza por su partida. Valmiki recibe la visita de Brahma. Un día, mientras Valmiki se dirigía al río, acompañado de su discípulo, y una pareja de aves que trinaban, pero que rápidamente fueron alcanzados por un cazador, cayendo a los pies de Valmiki. Él, conmovido, maldijo al cazador, diciendo: «Por muchísimos años no encontrarás paz en el corazón. Mataste a una criatura inocente sin ninguna razón». Recuperada la calma, el sereno sabio se sorprendió por su inusual arranque de ira, y recordando las palabras proferidas, notó con sorpresa que éstas rimaban perfectamente. El dolor había dado origen al verso. Mientras se encontraban meditando, por sorpresa apareció el propio Brahma, semidios principal, de 4 rostros y creador de los sistemas planetarios. Valmiki, junto con sus discípulos, se apresuraron a recibirlo con respeto y afecto. No obstante, la mente de Valmiki aún giraba en torno al suceso reciente, por lo que involuntariamente murmuró el verso que había compuesto. Al escucharlo, Brahma, sonriendo, le dijo: «No lamentes tu distracción, ya que todo esto aconteció por mi voluntad, pues la sagrada historia de Rama debe narrarse con ese ritmo y esa métrica. Todos los detalles te serán revelados internamente, y percibirás incluso los pensamientos y los sentimientos de aquellos personajes que participen de los pasatiempos del Señor». Después de haber hablado así, el bienaventurado Brahma,
quien es también padre y maestro de Narada, desapareció. Valmiki empezó a componer en esa métrica los miles de versos que componen la historia de Sri Rama. El Ramayana es cantado ante Sri Lanka. Por voluntad divina, Valmiki, en su cuerpo espiritual, accedió al pasado, al presente y al futuro. El resultado fue la redacción de un exquisito poema épico e histórico, en cuya parte final, y de una manera maravillosa, el futuro se empalma con el presente. Valmiki se preguntaba quién podría recitar la hermosa y beneficiosa épica, pues aquel que lo hiciera requería una memoria y una habilidad extraordinarias. De pronto vio aproximarse a Lap y Kush, los pupilos y ahijados mellizos que el poeta había visto nacer, dos hermosos y talentosos jóvenes entrenados por él mismo, y que ahora venían como discípulos a ofrecer sus respetos a su gurú. A pesar de que eran muy jóvenes, Lap y Kush irradiaban encanto y estaban dotados de habilidades maravillosas. Su memoria era extraordinaria y su talento fino. El sabio Valmiki les enseñó el gran poema, el cual resultó exquisito al cantarlo, al oírlo o al leerlo. Ellos aprendieron a recitarlo con destreza en sus diferentes ritmos y tonos, haciéndolo fluir dulcemente por las escalas de las 7 notas musicales. Siguiendo fielmente las instrucciones de Valmiki, cantaron los maravillosos pasatiempos de Rama ante grandes sabios, brahmanes, eruditos y otros seres piadosos. Los mellizos recorrían pueblos y aldeas cantando el poema, y cada vez lo recitaban con profunda emoción y dulzura. Un buen día llegaron a las calles de la ciudad de Ayodhya, donde recitaron con profunda devoción y encanto el gran poema. El propio Rama alcanzó a escucharlos. Entonces, atraído por aquella recitación, invitó a Lap y Kush a su palacio, donde les ofreció un lugar de honor y amenidades. Después de proclamar las potencias espirituales del gran Ramayana, ellos revelaron que la gran historia tenía sus semillas en la santa dinastía de Manu, descendiente del semidios Sol, el gobernante original de la humanidad. En medio de una audiencia virtuosa que se aprestaba a escuchar con gran atención y silencio, comenzó el canto. Descripción de las características de la obra. Tema. Hay muchos temas presentes en el Ramayana, pero con el que prefiero quedarme en esta ocasión es la redención de las personas sobre sus malos hábitos. No solo en el caso de Valmiki, ya que esa enseñanza de dejar atrás el pasado puede aplicarse fácilmente a cualquier ámbito de la vida. El Ramayana se divide en 24.001 versos repartidos en 7 libros llamados Kandas y 645 cantos llamados Sargas, que contienen la historia del glorioso Rama. Tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje presente en el Ramayana es el formal, ya que el lenguaje se usa de una manera cuidadosa, planificada y correcta. Recursos estilísticos. En el Ramayana se encuentra una gran variedad de figuras literarias. Entre las más comunes y destacadas se encuentra la metáfora, tomando como ejemplo, con una gran atención, Valmiki escuchó de los labios de su maestro espiritual. El hipérbole, tomando como ejemplo, por muchísimos años no encontrarás la paz en el corazón. La comparación, tomando como ejemplo, tal como los ríos se dirigen naturalmente al mar, es firme como el Himalaya. El Ramayana es una obra que se mantiene bastante bien hasta nuestros días. La obra nos recibe con Ragnakar y su transformación en Valmiki, y todo el proceso que se lleva a cabo es bastante interesante. Ya desde ese momento te das cuenta que es una obra muy buena. Pero es cuando hasta Valmiki empieza a meditar y empieza a conocer toda la vida de Rama, cuando la obra realmente arranca. Me gustó mucho que Valmiki aceptara que no era la persona ideal, por así decirlo, para compartir todo ese conocimiento, y buscar ayuda con los mellizos y que ellos aceptaran.
porque quiere decir que él no quería quedarse con el conocimiento solo, sino que buscaba compartirlo a la gente de su comunidad, y no solamente a ellos, sino a todas las partes del mundo que pudiera, incluso llegando a Ayodhya y el mismísimo Rama escuchando ese relato. Puede que a primera vista la cantidad de páginas sea un poco abrumadora, pero ya cuando entras en lectura y cuando ya le estás prestando la atención que se merece, no sientes que pase el tiempo. Aunque eso también puede ser una desventaja, porque tienes que tener algo de tiempo y algo de concentración para poder leerlo adecuadamente, porque si no entiendes alguna parte puede que te sientas confundido al avanzar la historia, pero en sí es una lectura muy disfrutable. Recomendación de lectura para los adolescentes. Toma en cuenta que es una lectura larga, así que evita distracciones. Que investiga las palabras desconocidas, como por ejemplo ascetas o meditación o entre otras. No creas que por tener muchas páginas esta lectura va a ser tediosa. Al contrario, es una lectura bastante disfrutable. Comparte las cosas importantes que encuentres con tus amigos o compañeros. A veces, como nosotros como seres humanos encontramos soluciones siendo sociales. Busca un lugar para leer adecuadamente, en donde no haya distracciones, como dije anteriormente. Y pues más que nada disfruta la lectura, ya que el Ramayana es bastante única en su especie y se me hace una lectura muy disfrutable.